El tallado se remonta a la prehistoria. Muy pronto, al hombre se le ocurrió la idea de grabar signos sobre las piedras y otros materiales. Chinos, egipcios, griegos y romanos practicaron este exquisito arte de la talla y el grabado sobre superficies de cristal. Hoy, en su pequeño taller de Pinillos de Polendos, en la provincia de Segovia, Óscar Santiago todavía continúa practicando esta tradicional artesanía que aprendió hace 8 años del que podía ser su mejor maestro, su propio padre. El grabador Joaquín Santiago, recientemente fallecido, aprendió este oficio de un judío centroeuropeo con el que empezó a trabajar y que, a su vez, era portador de la sutil técnica de los grandes tallistas checos, italianos y alemanes. Óscar trabaja 2 técnicas ornamentales sobre vidrio, la talla y el grabado. Para conocerlas, nos va a mostrar todo el proceso de decorar un jarrón. Bueno, pues voy a marcar una pieza de cristal liso con el marcador de alturas, que sirve para coger una guía, por así decirlo, para luego tallar con las ruedas de carborundo o de corindón. Se marca con el aparato este que os he dicho, que se llama marcador de alturas, y con un producto que se llama Blanco España, que es lo que se da entre los azulejos en las cocinas. Y lo único que sirve esto es para coger unas distancias o unas alturas, para luego marcar a mano alzada o directamente tallar con la rueda. Con una plumilla untada en Blanco España, Óscar dibuja las líneas principales que le servirán de guía durante la talla. Lo principal es saber dibujar. Si no sabe dibujar uno en un papel, mal va a saber dibujar en un torno. Cuando lo que hay que mover es la pieza. Como si pusiéramos un lápiz fijo y moviéramos el papel, por así decirlo. Bueno, pues una vez marcada la pieza, voy a poner la rueda con la que se empezaría el proceso del tallado, que es una rueda de esmeril o carborundo, normalmente de carborundo, de un grano o de una aspereza fuerte, que lo que hace es comer mucho cristal. Estas ruedas necesitan mucho agua, bueno, no necesitan todas, pero estas más que ninguna, sobre todo para que no se caliente la rueda, por lo cual se calentaría el cristal y se partiría el cristal. Estas ruedas necesitan mucho agua. Este trabajo de tallar las líneas maestras y más profundas del dibujo recibe el nombre de cortar. La erosión que produce la muela es suavizada por la débil corriente de agua que impide que estalle el cristal por un exceso de calor. Cada poco tiempo, y según el trabajo de talla realizado, Óscar debe rectificar el grano de la muela para que esté más vasto y coma mejor el cristal. Para ello utiliza el rectificador, que es un conjunto de arandelas de hierro montadas sobre un eje. Bueno, una vez cortada la pieza con la rueda de carborundo, pasamos al siguiente proceso, que es el de repasar, para lo cual necesitamos una rueda diferente a esta, una rueda de corindón. Voy a quitar esta y voy a poner la otra. Luego cada rueda, dependiendo para qué se utilice y dependiendo de lo que sea, lleva una velocidad diferente. Las ruedas de carborundo suelen llevar velocidades altas. Pero ahora vamos a poner esta, que es la de repasar. El material, ya os digo, que es corindón, y lo que hace simplemente es dejar lo que hemos hecho anteriormente mucho más fino, más suave. También necesita agua esta rueda, necesitan todas agua. Esta menos que la de antes, pero todas necesitan agua. A principios de este siglo, la fuerza motriz para hacer girar las muelas se obtenía de motores de vapor y se transmitía mediante unas poleas y correas. Luego se impuso el motor de gasoil y más tarde la fuerza eléctrica. Esta es la única innovación que este tallista grabador ha introducido en el desarrollo de su trabajo. En este proceso de repasar, Óscar necesita, además de buen pulso, mucha habilidad para pasar la muela por los mismos cortes que ya tiene hechos.
Toda su atención se centra en evitar los posibles defectos que dejaría cualquier desvío de la piedra de corindón. El siguiente proceso es el proceso del pulido, ¿eh? Según está la pieza así, se pasaría sobre los mismos cortes sobre los que se ha repasado, con la rueda de corindón. Y se repasa, pues vamos, se pasa por encima del mismo corte para pulirlo con una rueda que es de corcho, que va impregnada en un barro que es de piedra pómez en polvo, que es esto, con agua simplemente. Esto es un abrasivo que lo que hace es comer muy finamente el cristal, tanto que llega a sacarle brillo. Antes de pulir la talla, con una cuchilla, Óscar da a la rueda de corcho el mismo ángulo que tenían las piedras de carborundo y la de corindón. Eso sí, siempre con la precisión que da el buen ojo de la experiencia. Sí, el ángulo que se le da a cada rueda tiene que ser igual que la primera. Entonces, me explico, si la rueda de carborundo tiene un ángulo me refiero, o sea, lo que es el corte, el dibujo que lleva la rueda, si tiene un ángulo la rueda de carborundo, todas tienen que llevar el mismo ángulo. Tanto la de repasar, que es de corindón, como esta que es de corcho, porque si no, si llevaran diferente ángulo, o más elevado o más bajo, dejarían lo que es el centro del corte sin pulir, o los laterales. Así como en los procesos anteriores la rueda estaba siempre en contacto con el agua, durante el pulido, el roce con el barro evitará que el cristal se rompa al calentarse. Tras el pulido, la textura mate de las tallas se torna transparente. La diferencia entre la talla y el grabado estriba en que este no tiene la profundidad de la talla y normalmente no va pulido. Esto va siempre marcado a ojo, no puede ir perfecto, pero siempre todo lo mejor que se pueda. Luego la perfección se da con la rueda. Antes de empezar cualquier grabado, Óscar traslada al cristal unas líneas generales del boceto que tiene realizado en papel. En este caso se trata de un dibujo del acueducto de Segovia. Ahí quedaría ya marcado. Los trapos que he metido para que hagan presión sobre el papel y se aproxime el papel lo más posible al cristal, para que quede bien dibujado. Ahora, Óscar concentra toda su atención en la obra a realizar, porque podría echar a perder muchas horas de trabajo. El buen pulso y la precisión son claves durante el grabado. Para realizar su trabajo, que requiere mucha experiencia y horas de concentración, este artesano utiliza piezas de cristal de gran calidad, importadas de Bohemia, Austria o Italia, seleccionadas con una perfecta transparencia y que no lleven aguas. Según los detalles del dibujo que vaya a realizar, este artesano tiene que cambiar de rueda. Y es que todo buen grabador debe conocer y fabricarse sus propias piedras para los diferentes usos y tipos de dibujo. Para realizar los sombreados del dibujo, Óscar ha sustituido la piedra de carborundo por otra de corindón. Además de la dificultad que conlleva el trabajo con las ruedas pequeñas, que son las que marcan mejor los detalles, hay que añadir la de la propia técnica, que consiste en desplazar el dibujo sobre la piedra que graba. Óscar realiza a pulso y en el aire todo este trabajo del grabado y el menor fallo llevaría consigo la destrucción de la pieza. Óscar Santiago talla y graba muchas piezas selectas por encargo, sin caer en la tentación de aumentar la producción en detrimento de la calidad. Él no quiere entrar en esa dinámica de las tallas por minuto, impersonales y sin alma. Tanto Óscar como su hermano Joaquín, que le ayuda en ocasiones, prefieren continuar en esa línea creativa iniciada por su padre, que es la única que les permite poder firmar cada una de sus obras. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.